caso, los datos indican que el índice de confianza del consumidor subió en enero y es el más alto del último año. Se evalúa la situación económica personal y la situación económica general y también la predisposición a realizar compras. Está del otro lado Sebastián Auguste, él es director del Centro de Investigación en Finanzas de la Universidad de Itela y encargado del informe. Sebastián, muy buenos días. Agustina Girón te saluda. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal, Agustina? Mucho gusto, ¿cómo te va? Un gusto saludarte. Bueno, ¿qué significa que sea el más alto del último año? O sea, ¿qué implica que el índice de confianza del consumidor dé un número alto? Te podría decir que es más fuerte que eso, porque en realidad hubo un pico del índice de confianza del consumidor en noviembre de Sí, 2023, y estamos ya casi en ese pico, mira. y si vas para atrás, tenés que ir recién al 2016 para encontrar un valor alto como este. O Mm. sea que la verdad que la confianza del consumidor subió muchísimo en los últimos meses. ¿Qué quiere decir la confianza del consumidor? ¿Para qué nos sirve? Bueno, es un buen predictor del ciclo económico, del consumo. Ujú. Se utiliza para eso justamente, ¿no? Para tratar de entender si el consumidor está teniendo confianza en la economía, y eso es un buen predictor del crecimiento económico. Así que eso es interesante, y además lo puede abrir en distintas dimensiones. Por ejemplo, si lo miramos por regiones, subió en todas las regiones. Subió mucho más en capital del interior que en el GBA, por ejemplo. Si lo abrís por nivel socioeconómico, subió más para la gente que menos tiene que para los ricos, digamos. Ujú. Que eso también es interesante. Y eso también se ve en todas las regiones, tanto en el interior como en Buenos Aires, como en Capital Federal. Mira. Eh, y después, si lo ves por los componentes del índice, hacemos preguntas que tienen que ver con la economía tuya actual, de tu familia, Ujú. que es la situación personal, y otras que tienen que ver más con el tema de contexto externo, de la Claro. macro, de... Bueno, lo que es interesante es que lo que no subió tanto respecto al pico anterior de noviembre es la macro. O sea, en la macro es como que hay cierta expectativa prudente. Pero Claro. subió mucho lo que la gente está diciendo de su situación personal, ¿sí? Que están mejor, digamos. Eso es lo Mira. llamativo, ¿no? Mira, y por ejemplo, ¿en qué cosas responden que están mejor y se refleja en este índice de confianza del Y la consumidor? situación personal, vos le preguntás, básicamente, si sentís que estás mejor que hace 12 meses, y una pregunta, después la que sentís, le preguntás si se siente que va a mejorar de acá a 12 meses. Y Sí. después hacemos, en todas las dimensiones siempre preguntamos, para atrás, ¿cómo te sentiste? ¿Estás mejor? Y hacia adelante. Por eso también el índice se abre en subíndices que tienen que ver con condiciones presentes y futuras. Y ahí nuevamente lo interesante es que la gente está mejor en las condiciones presentes, ¿no? Como que Mm. no está haciendo la confianza porque esperan que a futuro va. Es como que se están diciendo que ahora estoy mejor. Claro, claro, Qué claro, claro. interesante. Mira, se entiende. O sea, ahora estoy mejor y hay expectativa igual, de todas formas. Sí, Veía que, por ejemplo, ¿no? Estoy viendo acá, repasando el informe, que hay algunas cuestiones que subieron más. Por ejemplo, bienes durables e inmuebles tienen un incremento del 6,58%, sí. y situación personal, que era un poco de lo que hablabas recién, 4,21%. ¿Qué implica, no? Este número 6,58 de bienes durables e inmuebles. ¿Es un Mira, número eso es alto? ¿Cómo venía lo- lo- antes? eso es lo que más subió, digamos. Ahí se le pregunta a la gente si cree que es un buen momento para comprar bienes durables. Se refiere a electrodomésticos, un auto, o si hacer una reforma en tu casa, invertir más Sí. en tu casa, o comprarte una casa. Eso es lo que se pregunta, a eso se apunta. Y ahí lo que la gente dice es que creen que es un buen momento, una buena oportunidad para hacerlo. Mm. Eso puede pasar por varias razones. En primer lugar, porque los autos en términos reales, por ejemplo, algunos bienes han caído bastante, digamos, son más accesibles. Por otro lado, también aparece esto del financiamiento que da perspectiva de la gente, ¿no? Que Claro. pueda acceder a un crédito hipotecario que antes no había. Yo creo que esas cosas están un poco afectando esa percepción, ese optimismo por ese lado. Claro, totalmente. ¿Cuáles son, digamos, cómo implica, ¿no? Por ejemplo, esto que me decías, que la situación macroeconómica todavía se mantiene un poco más bajo porque obviamente la gente es un poco más cautelosa, digamos, ¿no? En este caso, ¿cómo fueron Mira, viendo ustedes la variación? Eso es una buena pregunta. Te digo lo que pasó con la parte macro. En el año 2023 también hubo un aumento de la confianza. Si vos Mm. mirás el gobierno de Alberto Fernández, por ejemplo, arrancó con cierto nivel de confianza y no paró de caer, caer, caer.
hasta cuando él dijo que no iba a ser, que no iba a la reelección, Sí. y ahí empezó a subir la confianza, como que Increíble, la gente sí, dijo, claro. bueno, viene el cambio, dice la gente. Claro. Y eso empezó a subir. Y cuando subía la confianza del consumidor el año pasado, 2023, a medida que se acercaban las elecciones finales, subía no porque estoy mejor, sino porque creo que la macro va a estar mejor, el futuro va a estar mejor. Y por eso llega hasta noviembre con un pico digamos, de confianza del consumidor, pero soportado por esta visión más macro, no en lo personal. Lo que pasó hacia adelante es que hoy estás en lo macro con lo que esperabas en noviembre del año pasado, pero en lo personal te sentís mejor. Claro. Entonces es como que nos estamos viendo cosas distintas. Si uno mira presidentes, que me gusta ver ese ejercicio, lo que está pasando con Milei solo pasó con Néstor Kirchner. Presidentes que cuando empezaron con la confianza del consumidor muy baja, y a los 10, 12 meses lo subieron muchísimo. Mira. Si vos te fijás qué pasó tanto con Macri como con Fernández, Macri empezó con una confianza muy alta, mucho más alta que el nivel que tenemos ahora, pero a los 10 meses se había caído un montón. Claro, Así y a Néstor Kirchner y a Javier Milei les pasó al revés. O sea, le empezaron pasó al como revés. con expectativa moderada y fueron creciendo en popularidad. Como que se van convenciendo de algunas cosas, no sé, Claro. que también, pero empezaron con muchas dudas. Claro. Eso es lo que uno observa. De hecho, la confianza del consumidor los primeros 2 meses cayó muchísimo. Un mes 10%, Mirá. otro mes cayó un 8%. Cayó mucho al principio. Mirá vos. Y hay otro dato que me llama la atención también, que estoy viendo acá en el informe, y es que lo que registra, por lo menos lo que les reportan las personas que forman parte de este estudio, es que hubo también una diferenciación en cuanto al nivel educativo, por ejemplo, sobre todo con los ingresos, ¿no? Los hogares con nivel educativo bajo tuvieron un aumento mensual, 14,40%, y los de nivel educativo alto una disminución, alrededor del 5%. Sí, nuevamente eso es interesante, y si lo mirás interanual también lo vas a ver. ¿Qué significa esto? Que los hogares... Mira, es súper interesante. Yo, la verdad, no tengo la encuesta no pregunta por qué, pero yo tengo algunas hipótesis de qué puede estar pasando. En primer lugar, hay que entender que muchos de los ajustes que hizo este gobierno como con las tarifas le pegó más a clase media que a los que menos tienen, primer punto. Porque todavía siguen los planes de tarifas, de planes sociales. Entonces, al que le subieron la electricidad 500% es a mí, a vos, pero no a todo el mundo. Entonces, eso por un lado puede haber afectado. Por otro lado, la inflación, y eso siempre lo decimos los economistas, es un impuesto que lo pagan los que los menos tienen. Entonces le acaba de sacar un impuesto gigante a los que menos tienen. Claro. Los que están informales, que no tienen cuenta en el banco, que están en pesos, se los come la inflación. Claro, entonces, en la bajada de inflación, y después otra cosa muy interesante, si mirás el INDEC, que los salarios, los ingresos de los trabajadores informales subieron más que el resto. Y justamente también la gente que menos tiene una mayor propensión a ser informal. Entonces, todas esas dimensiones te llegan a explicar de que tengan más optimismo ese grupo que otro. Mira, interesante esto, la verdad. ¿Cómo crees que va a seguir esto, no? En función de las variaciones que venís viendo a lo largo del último año. Mira, yo lo que el último año fue, después de enero, que fue el último mes que tuvo una caída fuerte, en 2024, empezó a subir. Primero tímidamente, 1% por mes, 2%. Tuvo solamente 2 meses negativos. Los 2 meses negativos fueron justo cuando hicimos la encuesta, había problemas en el Congreso. Uno era la ley, que no pasaba, qué sé yo. O sea, yo creo que en lo económico la confianza viene bien. Tal vez lo político es lo que le genera más incertidumbre a la gente, y lo que parece ser, porque cada vez que hay un lío en el Congreso, que alguna ley se traba, es como que la gente empieza a perder confianza. Para mí va a ser clave este año. ¿En qué medida va tanto las elecciones de medio término como cómo construye su partido político, su poder, va a ser clave para terminar de consolidar lo económico, que viene bien. Hay esta otra parte de la política que también influye. De hecho, si vos te fijas, la confianza en el gobierno, que es otro índice que hacemos acá en la Ditela, no mejoró tanto como la confianza del consumidor. No vino así volando con la confianza del consumidor. Claro. Y hubo meses donde subía la confianza del consumidor, pero no la del gobierno, que también es raro, pero bueno, son dos cosas distintas, apuntan a cosas distintas. Seguro. Sebastián, te agradecemos mucho por el contacto, te mandamos un saludo. A ustedes, saludos. Saludos. Allí pasaba Sebastián Auguste, director del Centro de Investigación de Finanzas de la Universidad de Itela, sobre el último reporte, el último informe del índice de confianza del consumidor, que subió en enero y registró el número más alto del último año. El Observador 107.9.